vaya a ministrar. Vamos a participar de una palabra que tiene relación con Moisés. Amén. De cómo Dios trata con Moisés y cómo todo esto se va entretejiendo en la vida de un hombre que tiene muy poca fe, pero que Dios trabaja, amén, con la fe en la medida que nosotros vamos desconfiando más de nosotros. Amén. Cuando uno lee la palabra, se encuentra con situaciones muy particulares. Dice la Escritura en el libro de Hechos, en el capítulo 3, dice la palabra que Pedro sana a un cojo que está a la puerta del templo y que este cojo provoca este milagro, una situación de reunirse a mirar qué sucedió. Y todos empiezan a ser impactados por el tremendo milagro de esta persona que estaba ya hace mucho tiempo a la puerta del templo, siempre pidiendo limosna. Y dice la palabra que cuando Pedro ve lo que está ocurriendo, cuando ve lo que está pasando, están reconociendo en él algo diferente. Dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 3, verso 12, que Pedro le declaró al pueblo: varones israelitas, les dice, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué claváis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad nosotros hubiésemos hecho andar a este cojo? Amén. ¿Por qué ponen sus ojos en nosotros si la verdad es que no somos nosotros? ¿Por qué nos miran así? ¿Acaso creen ustedes que nosotros, amén, somos capaces de hacer algo como esto? Nosotros no, dice. No es nuestro poder, no es nuestra piedad, es el Señor. Y la Biblia nos muestra una serie de situaciones y casos al respecto. Abra por favor el libro de Hebreos, el capítulo 11. El libro de Hebreos, capítulo 11. Cómo el libro de Hebreos saca a la luz el secreto de las maravillas efectuadas por los héroes de la historia hebrea, por favor. Personas obedientes a su llamamiento, pareciera que se ordenaran así como en un batallón y proclamaran lo mismo que Pedro. ¿Por qué nos admiran? Dicen. ¿Por qué nos ponen acá? ¿Por qué ponen sus ojos en nosotros como si nosotros por nuestro propio poder o santidad o consagración nosotros hubiésemos alcanzado algo para que ustedes fijen sus ojos en nosotros? Dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 11, desde el verso 1, dice así la Escritura. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, dice, de lo que no se ve. Y luego dice: porque por ella. ¿Por quién, pastor? Por la fe. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, por la fe. Por ella, dice, por ella. Dice el verso 11, por la fe Sara, siendo estéril, ella recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Y cómo ella logra esto?
por la fe. Dice, por ejemplo, de Abraham en el verso 17, no lo voy a leer todo. Dice que Abraham, dice, por la fe Abraham cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. ¿Por qué razón Abraham fue capaz de ofrecer a su hijo? Por la fe. ¿Cómo él alcanza este nombre de renombre? Por la fe. Dice la Escritura, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¿Recuerda usted que la orden era, anda y sacrifica a Isaac? La Biblia dice que por la fe, él creyó que Dios levanta de entre los muertos. Amén. De donde en sentido figurado también dice, le volvió a recibir, hablando de Isaac. Por la fe, dice el verso 20, Isaac dice, por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú, respecto a cosas venideras. Dice el verso 23, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Aleluya. Usted sabe lo que estaba ocurriendo, ¿cierto? Estaban matando a los niños con el foco de Pedro. Bueno, no necesito hacer dieta. Dice la palabra que por la fe Moisés, cuando él nació, fue escondido por sus padres 3 meses. ¿Por qué? Dice. Porque lo vieron, estoy en el verso 23, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¡Wow! ¡Qué valientes! Por la fe. Por la fe. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Oye, la actitud de Moisés, ¿te das cuenta? Por la fe. Dice el verso 25, escondiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él prefirió sufrir, aleluya, en vez de gozar de los deleites que son temporales. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. ¿Cómo es que el escritor de Hebreo asocia a Moisés con el vituperio de Cristo? Por la fe. Dice, teniendo por mayores riquezas, Moisés, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Aleluya. Porque tenía puesta su mirada en el galardón. ¡Wow! Por la fe. Dice la palabra que por la fe dejó Egipto. Fíjese lo que dice, por favor, el verso 27. No temiendo, dice, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe, aleluya, celebró la Pascua y celebró la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe, él celebró la primera fiesta de Israel. Él no se imaginó que esto iba a terminar hasta el día de hoy. Por la fe. Por la fe, ¿cierto? Rahab, la prostituta, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Qué más podríamos decir? Podríamos hablar de Gedeón, dice el escritor. Podríamos hablar de Barak, de Sansón, de Jefté, de Gedeón, un hombre tan admirador de sí mismo. Un hombre que creía que le ponía el hombro y que ayudaba a Dios en lo que hacía. Y que una de sus consignas era por Jehová y por Gedeón, pues. Sansón, un hombre que
se juntaba con mujeres de dudosa reputación. De David, ¿qué más podríamos decir de Samuel y de los profetas? Que por fe conquistaron reino e hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones por la fe. Por la fe, el verso 34 dice que apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga, echaron a correr a los ejércitos de los extranjeros. Por la fe. Dice la palabra, el verso 35, que las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Dice el verso 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, verso 39, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Sabe usted que su vida es una vida de fe? ¿Cuántos dicen amén? Y que ahora podemos entender por qué estos hombres, mujeres, que están tan bien ubicados en este capítulo 11 de Hebreo, podrían sencillamente usar las mismas palabras que el apóstol y decir, ¿por qué ustedes clavan sus ojos en nosotros? Como si yo por mi poder, dijera Sansón, yo hubiese eliminado a mis enemigos. Como si yo en mi poder, dice David, hubiese matado al gigante Goliat. Como si yo por mi poder, dice Josué, hubiese derribado Jericó. No pongan, dice, sus ojos en nosotros. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, fue quien extendió su brazo y obró por medio de nosotros. Y su nombre, la fe en su nombre, ha hecho todas estas maravillas. Por eso nosotros, los creyentes, quienes hemos depositado nuestra fe en Jesucristo, nos equivocamos profundamente al atribuirle a estos hombres cualidades extraordinarias de valor y fuerza. Personas que podríamos tomarnos quizás todo un retiro, todo un fin de semana de hablar uno por uno de sus características que son bastante diferentes a lo que nosotros en un momento pensamos. Discípulos, ¿cierto?, que tenían temores, otros que creían en fantasmas. David, un hombre que deseó una mujer y que su reino fue sacudido por Dios. Sansón, te decía, un hombre de reunirse con mujeres de dudosa reputación. Un Gedeón, amante de su gloria, de que lo reconozcan. Cuando uno lee la palabra, queda al descubierto esto. ¿Por qué? Porque estos hombres no eran distintos de los hombres ordinarios, sino solamente su fe los hacía diferentes. Son muchos los aspectos y es muy probable que fueran inferiores en muchas cosas a nosotros mismos. Si hay algo que caracteriza al creyente es que el creyente siempre mantiene un estándar muy alto de sus pastores, de sus líderes. Seguramente alguno de ustedes no hubiese aceptado a David después de lo que él hace con Betsabé y todo lo que viene a ocurrir con Urías. Seguramente muchos de ustedes se hubiesen decepcionado y hubiesen dicho, no, yo no me congrego en la iglesia del pastor David. Y quizás podrías tener muy buenas razones. El punto es que estos hombres eran hombres ordinarios, comunes, y que lo único que marcaba su vida, su diferencia con el resto,
era la fe que en ellos habitaba. Nos sorprenderíamos sin duda alguna si nosotros viéramos, ¿cierto?, y encontráramos en las escenas ordinarias de la vida moderna situaciones que hoy día también nosotros vemos en cristianos, y hallaríamos casi imposible creer que estos hombres efectuaron tales prodigios de valor, de padecimientos y de liberaciones. Si nosotros te habláramos, por ejemplo, de todas las situaciones difíciles que vivió David, su tiempo en que él cae en adulterio y manda a asesinar a la esposa de Betsabé y todo lo que ocurre, pero no te diéramos el nombre y te dijéramos que este hombre era un varón conforme al corazón de Dios, difícilmente tú lo creerías. Bueno, Dios podría haber omitido gran parte de la historia de muchos, como Sansón, David, Josué, Moisés, los discípulos, etc. Omitir historias oscuras de ellos, decepcionantes, de verdad decepcionantes, para no así desanimarnos. Pero la verdad es que la palabra es tan linda y el Señor es tan perfecto que Él permite que estos detalles, que estas situaciones de estos personajes de la Escritura, de estas personas, queden grabadas para que nosotros pongamos nuestros ojos en Dios y no en el hombre. Ellos tenían todos una característica en común que los levantó sobre los hombres ordinarios del momento, sobre los hombres común y silvestre que habitaban alrededor de ellos. Esto diferente, esta característica les aseguró un lugar en los brazos del Señor permanentemente. Ellos tenían una maravillosa facultad de fe, que en verdad, hermanos, no es sino la capacidad del corazón humano para Dios. Escúcheme bien. 4 veces se cita esto como el secreto de todo cuanto hizo Moisés para su pueblo. 4 veces. El Señor habla de él como uno sin igual. No hubo ninguno, escúchelo bien, ninguno como Moisés en la tierra, y no lo ha habido y no lo habrá. Yo hablaba con la pastora y veíamos cuántas personas aproximadamente han pasado desde que el mundo es mundo hasta ahora. Hoy día se dice que hay entre 6.000 y 7.000 personas. ¿Y a cuánto llegábamos a ir? A 30.000. Si sumáramos más o menos los que han vivido y los que están, estamos hablando entre 30 y 36.000 millones de personas. Entre esos 36.000 millones no ha habido ni uno como Moisés. Ni uno. Esta verdad se corrobora repetidas veces en la enseñanza del Señor con respecto a Moisés. Esto es tremendo. El llamado de Dios, cuando Él busca un hombre, por favor, ponga atención en esto. Él no busca en él una característica o una cualidad que lo haga diferente a otros. Esta señal, esta forma de cómo Dios llama a los suyos, se repite desde Génesis hasta Apocalipsis. Él nunca se detiene a preguntar cuánta puede ser la cantidad específica de poder o de sabiduría o de entusiasmo que existen en sus discípulos. No, Él no anda preguntando si esta persona es inteligente, es bueno para los números. Sí, tráiganlo porque lo voy a necesitar en el ministerio. Necesito que alguien me cuente y me lleve la tesorería. Por lo tanto, tráiganme a Mateo. No, Él no hace eso. Necesito uno valiente en el ministerio porque de pronto vamos a andar predicando. Necesito uno que sea bueno para los combos. Tráiganme a Pedro. Él no hace eso. Él no busca, escúchalo bien, una cualidad humana para su servicio. Todo lo contrario. Busca personas desanimantes. De verdad desanimantes.
Personas que si usted mirara, pensara bien, usted diría fácilmente, yo creo que hay alguien mejor en esto, que podría hacer esto en vez de esta persona. Y yo lo digo sinceramente, de seguro que hay un mejor pastor en alguna parte que pudiera estar acá. Dios es un Dios de mal gusto, amén. Y en el juicio de Él, de cómo Él ve las cosas, estas situaciones humanas, facultades humanas, son como el menudo polvo de las balanzas, que no se toma en consideración. Alguien va a pesar algo y hay polvo y dice, no, déjalo nomás, no te preocupes. No tiene ni una importancia en la balanza de Dios cuando Él llama al hombre. Sus cualidades naturales, para Dios son inútiles, no le sirven. Y la galería del libro de Hebreos, el capítulo 11, nos muestra efectivamente que es así. Cómo Él se preocupa de que en la genealogía de Él, de Cristo, haya una prostituta, Rahab. Quizás hoy día a más de alguien le incomodaría eso, que en la foto familiar, vamos a sacar una foto familiar, aparezca la tía Rahab, una tía que había sido prostituta. A Cristo no le incomoda, porque la Escritura dice que en la debilidad Él se fortalece. Cuando lo que no tiene cara de que va a hacer, ahí Dios obra. Hay una demanda incesante de Dios en el hombre y esta demanda es una demanda de fe. Dice Lucas capítulo 18:8. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque escúcheme bien, si tan solo hay fe, aunque no sea sino como un grano de mostaza, ¿cuántos creen que los árboles pueden ser secados de raíz? Y pueden ser las montañas echadas en medio del mar. Y pueden ser los demonios echados fuera de sus víctimas. Si tan solo tú tuvieras fe como un grano de mostaza. Por eso un día el Señor le dijo a un padre, no debe haber duda respecto de mi poder. Si tú puedes creer, todas las cosas son posibles para el que cree. Aleluya. ¿Por qué usted está aquí? Por fe. ¿Por qué tenemos coordinadores? Por fe, dígalo. No, que son los más consagrados. No, hermano. No. ¿O usted dice lo contrario? ¿Por qué usted está en la radio? Por fe. ¿O usted cree que va a la radio y dice, pastor me escoge a mí porque sabe que yo tengo? Y usted llega ahí bacán. No, yo te mando por fe, porque yo sé que usted no salva a nadie. Y mi esperanza es que Dios hable a través de ti. Fe. No se sienta mal, es la verdad. Si yo dijera, no, es que yo vi cualidades, Dios me libre. Dios me libre. Dios me libre. Cuando la iglesia se olvida de que la salvación es por fe, nuestra vida es una vida de fe, nuestra relación es una vida de fe, cuando eso ocurre, la iglesia pierde el poder sobrenatural de las cosas. Y todo pasa a ser humano y natural. Y creemos que estamos unidos porque ya dejamos de fumar y de tomar. Y que ahora somos un club de buenas personas. Y nos hemos superado en la vida. Y por eso nos reunimos. No somos como ellos ni como ellos. No, nosotros somos diferentes. Cuando la iglesia pierde el concepto de la fe, de que las cosas son hechas por fe, se transforma en un club social de buenas personas. Donde usted llega a pasar recados, llega a entregar algún encarguito. Usted viene a ver la guagüita de la hermana, del hermano. Y no viene usted por fe como el primer día, por él.
¿qué es esta fe? ¿Qué es? Vamos a decir, ¿qué no es? Esta fe no es un poder o una cualidad inherente a ciertos hombres, en virtud del cual ellos pueden obtener ciertos resultados no realizados por otros. No es una cualidad. Esta fe de la cual estamos hablando es más bien el poder de dejar el yo a un lado para que Dios obre sin estorbo por medio de su naturaleza en nosotros. Esta fe es. Esta fe que viene en un momento dado, tú estás tan decepcionado de ti, que tu yo y todo lo que tú eres queda a un lado. Y lo único que queda, escúchalo bien, es una desesperación porque Dios haga algo contigo. Eso es fe. Y en esa fe Dios se mueve. No en una fe segura de que no, ya me aprendí el tema, voy a la radio, voy a decir esto, está todo controlado. Eso no es fe. Eso es seguridad en ti mismo, en lo que tú crees, en lo que tú piensas, en lo que tú ya tienes organizado. Esta fe es la actitud del corazón que, escúchelo bien, habiendo descubierto la voluntad de Dios y deseando ser instrumento de ella, sigue adelante esperando que Dios llevará a cabo sus propósitos por medio de él. Es descubrir la voluntad de Dios. Fe. Yo no puedo, es imposible para mí. Señor, ¿qué quieres hacer tú? Yo quiero rescatar a un pueblo que está esclavizado. Yo no puedo. Correcto. Si tú no puedes, yo puedo. Donde el débil dice, Señor, yo soy débil, Él dice, yo te hago fuerte. Fe. Lo contrario a lo que nuestro corazón cree o piensa en un momento, porque los pensamientos y el raciocinio humano te dicen que está todo bien, está todo controlado, porque lo que tú crees y lo que tú piensas y tu preparación académica te lo va a dar. Eso no es fe. Podemos decir entonces que fe es la disposición para someterse completamente a la voluntad de Dios, para llegar a ser el conducto o el vehículo por el cual se transmitan las bendiciones de Dios. ¿Cómo podemos, pastor, lograr esta disposición para someterme completamente a la voluntad de Dios? Cuando tú abandonas la vida del ego, la vida del yo, de la autosuficiencia, del orgullo y la soberbia, es cuando aparece esta fe genuina. Esta fe que solamente puede venir de Él. ¿Por qué? Porque yo no puedo. ¿Quién soy yo para levantar a este cojo? Dice Pedro. ¿Quién soy yo? ¿Por qué me miran a mí? ¿Acaso no escucharon cantar el gallo? Cantó por mí. Porque yo era un traidor, yo traicioné al Señor. Y ahora me ven levantar a este. Como si de nosotros emergiera poder, emergiera piedad. No, dice, no, es el Señor. Pero Pedro, la fe que tuviste para levantarlo, no fui yo. Dice él, yo soy decepcionante. Yo caminé con él 3 años y medio y el momento más neurálgico de su vida yo lo abandoné. Yo dije, no, yo arranco. Nos van a matar, yo arranco. Y sin embargo, hoy día me enfrento a un cojo y soy capaz de levantarlo. Yo no soy, dice. ¿Cuántos dicen yo no soy? Yo no puedo. Te dicen, yo me comprometo, vamos a predicar. Y de pronto llega la hora y dice, no voy a ir, dice usted. Inventa cualquier chiva. Se autoministra. Usted no puede. En tu ego, en tu yo, en tu camino personal, tú no puedes. El creyente es aquel hombre lleno de Dios, movido de Dios y poseído
por Dios. Y la obra que Él efectúa en el mundo no es suya, sino que es la de Dios por medio de Él. Amén. Es Dios pasando por ti, no eres tú. Y existen algunas condiciones necesarias en toda fe verdadera. Y una de estas es el asumir un sentido de impotencia y nulidad absoluta. El poder de dejar el yo a un lado es sumamente fundamental para poder movernos en fe. ¿Por qué tenemos un baterista? Por fe. Marcos no tocaba ni los tambores, ni los tarros de leche nido, hermano. Pregúntele. Elías con los papitos que se gastaba, a nosotros no nos sonaba ni el timbre con la pastora, ni el timbre. Pinchábamos el timbre y hasta eso desafinaba. ¿Por qué tú predicas en la calle? Por fe. Por fe. Y de pronto Dios te usa y tú te entregas el micrófono ahí diciéndote, hoy lo hice bien. Y Dios dice, soy yo. Soy yo. El asumir un sentido de impotencia y nulidad. Señor, yo no puedo. Es el sello de aquel que va a poder hacerlo. Señor, yo no puedo. Si yo no voy contigo, yo no puedo. Es una seguridad absoluta de seguir el plan de Dios a cualquier precio, pase lo que pase. Visita que me llegue el fin de semana largo, yo estoy contigo, Rey. Pase lo que pase, tengo en mi interior una absoluta seguridad de que yo te voy a seguir. Donde tú estés, donde esté tu presencia, yo voy a estar, Señor. Fe. La consagración entera, iglesia, para que Él llene de su voluntad, su corazón y toda su vida. Entregados, vivir en el altar, vivir delante de Él, que Él nos consuma. Que Él examine tu corazón y va a encontrar maldad de seguro. Y usted dígale, Señor, opera nomás, Dios. Con anestesia, sin anestesia, opera, Dios. El alimentarnos continuamente de sus promesas. El atrevimiento de obrar con una independencia total de sentimientos personales, iglesia. El de pronto arrancarnos a comer al árbol de la ciencia, del bien y del mal, es nefasto para la fe. Es nefasto, es veneno puro. Porque cuando usted empieza a comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal, lo único que hace es autogobernarse, automedicarse. Es escoger su propio camino. ¿Por qué todo esto? Porque vamos a sumergirnos en la vida de un hombre extraordinario llamado Moisés. Amén. Este hombre extraordinario que vive dentro de ti. Que Dios nos pueda hablar y ministrar. Que Dios a lo largo de lo que queda de esta reunión, de mañana en la mañana, a través de la palabra, en la tarde, a través de lo que los niños, amén, con lo que ellos han preparado para bendecir al Señor, seamos nosotros bendecidos y podamos descubrir la vida de Moisés, el extraordinario Moisés, de cómo hay situaciones alrededor de él en su vida que se fueron dando y que todas estaban absolutamente calibradas y pesadas por Dios. Todas. El libro de Hechos, capítulo 7, verso 22, por favor, si lo ve usted, si lo busca. Dice que Moisés tuvo rasgos imponentes,
tanto de mente como de cuerpo, dice que él era versado en toda la erudición de su tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que él hablaba y hablaba muy bien, era un hombre absolutamente preparado. Dice el libro de Hechos, capítulo 7, verso 22, y Moisés fue instruido en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras, y era poderoso en sus hechos. Aleluya. Moisés no era cualquier atorrante, hermano. Moisés era un hombre preparado en toda ciencia y sabiduría de los egipcios. Él sabía de estrategias de guerra, él sabía de modelos económicos, él sabía de agricultura, él sabía de vientos, él sabía de todo. Un hombre preparado para gobernar. Sin embargo, el maravilloso resultado de la obra de su vida no se debió a ninguna de estas cualidades, sino a la fe que unía su alma con Dios. Él no es recordado precisamente por ser un hombre instruido, sabio, poderoso en hechos y poderoso en palabras. No hay nada, ni una actividad, ni una situación arqueológica que demuestre y que resalte esto, más que lo que dice la Escritura. Él no fue recordado por eso. Él fue recordado porque había una fe en él genuina que lo unía con un Dios que lo amaba y que lo había guardado. Hay personas que creen que lo que el mundo o los egipcios les puedan dar, enseñar e instruir, creen ellos que esto puede servir en la obra de Dios. Y el problema es que estas personas creen que son absolutamente necesarias en las iglesias. Y eso no es así, esto está demostrado. Lo único necesario en la iglesia es que Dios obre en nosotros. La obra del Espíritu Santo en el creyente. ¿Por qué Dios se busca un hombre? Un hombre como Moisés, preparado, hermano, por favor, preparado. Un hombre capacitado, un hombre que estaba diseñado y estaba programado por el mundo. Cuando Dios llega a su vida, cuando Dios habla con Moisés, había en él algo diferente que ni las universidades egipcias habían podido ahogar, ni todo el conocimiento había podido ahogar. Había una fe en él que bastaba para provocar que todas sus cualidades naturales asumieran una torpeza total en los planes del Señor. Había en él una actitud, había una situación que Dios tenía pero totalmente controlada para obrar en favor de su reino. Dice la palabra en el libro de Éxodo capítulo 6, verso 28, búsquelo. Ahora bien, el día en que habló el Señor, estoy en Éxodo capítulo 6, verso 28 y 7, hasta el 7, verso 2. ¿Lo encontró? Repito. Éxodo capítulo 6, verso 28 hasta el capítulo 7, verso 2. Ahora bien, el día en que habló Jehová a Moisés en la tierra de Egipto, sucedió que Jehová se dirigió a Moisés diciendo: Yo soy Jehová, habla a Faraón, rey de Egipto, todo lo que te hablo. Pero Moisés respondió ante Jehová: He aquí, yo soy incircunciso de labios.
¿Cómo pues me escuchará Faraón? Entonces dijo Jehová a Moisés: he aquí, te he puesto como Dios ante Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás cuanto yo te ordene, y tu hermano Aarón hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Yo le leí la versión más genuina, la Biblia del Oso, la de 1569-60. Esta Biblia nos revela algo tremendo. Tremendo, por favor, ponga atención. Dice la palabra que cuando Moisés le respondió a Jehová, él le dijo: he aquí, yo soy hombre de labios torpes. Pero el original es más que eso. ¿Sabe qué dice el original? Dice: he aquí, yo soy hombre de labios incircuncisos. ¿Cómo yo voy a hacer la voz de Dios si yo soy hombre de labios incircuncisos? Faraón se entiende en otros códigos, Dios. Él se entiende si yo le traigo oro, si yo le traigo mujeres, si yo le traigo perfumes, si yo le traigo sedas. Así me va a entender, y quizás me quiera escuchar e inclusive recibirme. Pero yo, Señor, si tú quieres que yo sea tu voz, yo soy un hombre de labios incircuncisos. Yo no puedo hablar por ti. ¿Cuántos dicen amén? Yo no puedo, Señor. ¿Cómo voy a hablar por ti, Señor, si ni siquiera sé hablar como un buen cristiano? ¿Cómo voy a poder, Señor, ir delante de Faraón y usar las palabras que tú quieres que yo use? ¿Cómo? ¿Sabes tú cómo es que se logra el éxodo de un pueblo, de una ciudad, o de una familia, o de un alcohólico, o de un drogadicto, de una prostituta? Cuando Dios se encuentra con un hombre que dice: Señor, yo no puedo. Yo soy hombre de labios incircuncisos. Yo no puedo. Dios encontró fe en esto. Cuando Él se encuentra con un hombre que dice: Señor, ¿cómo yo? ¿Por qué no otro? Es cuando Dios puede provocar un éxodo en una familia, en una ciudad, en una nación como Israel. Si bien es cierto lo que dice el libro de Hechos, que Él era todo lo que era según como le había enseñado Egipto, el que se fue luego al desierto 40 años ya no era el mismo seguro y fuerte que había salido cuando tenía solo 40 años. Este hombre ya tenía 80 años. No era el mismo. Hay una palabra que une a este Moisés con Jesús. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versos 18 y 19, dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, Moisés. Y pondré mis palabras en su boca como tú, Moisés. Y les hablará todo lo que yo le mande, como tú, Moisés. Hablando de Cristo. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que Él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Aleluya. ¿Cuándo hablaba Cristo? Cuando el Padre lo hacía solo a través de Él. Ponga atención. Aquel que me reconozca delante de los hombres, yo le voy a reconocer delante de mi Padre. Pero aquel que no me reconozca delante de los hombres, yo no le voy a reconocer, yo le voy a negar delante del Padre. Vas a cualquiera que no oye mis palabras, que Él hablar en mi nombre, dice, yo le pediré cuentas. Todas las bendiciones que Dios, todas las bendiciones que Dios, acordándose de su pacto, confirió a Israel,
vinieron a aquel pueblo rebelde y obstinado mediante la fe de Moisés. ¿Cómo la fe de un hombre puede provocar el éxodo de una nación rebelde, de una nación absolutamente ajena a Dios? Cómo la fe de uno en una casa, en un hogar, en la universidad, en tu trabajo, en un colegio, cómo la fe de uno puede provocar el éxodo, la salida de una vida agobiante de esclavitud, como son las drogas, la prostitución, el desánimo, la muerte, la depresión, la soledad, la tristeza. Por eso Dios ha venido a hablarnos este fin de semana a nosotros y a decirnos: yo busco uno solo que se declara absolutamente incircunciso, impotente de poder llegar y hablar por mí. Uno que abandone el ego, abandone el yo, abandone el que cree, porque ya lleva 5 años en el Evangelio, 10, 15, o porque ha leído la Biblia. Uno que abandone su orgullo, su soberbia. Si yo encuentro uno, dice el Señor, yo con ese uno, yo puedo sacar una nación. Moisés fue llamado a ser compañero del Señor y fue mediante su fe como Dios cumplió la promesa dada a Abraham, a Isaac y a Jacob. Amén. Todo había sido prometido a ellos. Había una tierra que estaba prometida por Dios a los patriarcas. Y Dios viene a cumplirla en un hombre que dice: yo no puedo hablar, yo soy de labios incircuncisos. Veo en mí, Señor, impotencia. Veo en mí, Señor, limitaciones. Veo en mí, Señor, que yo no te amo, que no me consagro lo suficiente. Y Dios dice: justamente, tú eres. Tú que andas mirando y dices: ¿cómo me gustaría ser como este hermano o como esta hermana que se ven tan consagrados? ¿Cómo me gustaría ser? Tú que ya te diste de baja, ¿cierto? Que cuando dijeron: den un paso adelante todos los que quieren, y usted hizo así: no, yo ni siquiera quiero. Así era Moisés. ¿Por qué partí hablándole de Jefté? ¿Por qué le partí hablando de Sansón? ¿Por qué hablamos de Gedeón? ¿Por qué Josué? Porque el perfil de todos aquellos que Dios llamó para usarlos en su obra es siempre el mismo. Personas que dicen: yo no puedo. No personas que dicen: yo puedo, yo sé por qué Dios se fijó en mí, yo sé. Porque sabe que tengo personalidad, porque yo tengo estudios, porque yo estudié párvulo, por eso Dios se fijó en mí. Porque, dijera Pedro, porque yo sé sonido. Otro va a decir: porque yo sé cantar. Otro va a decir: porque yo soy profesor. No, Dios no te buscó por eso. Dios te buscó porque vio tu impotencia, vio tu incapacidad. Él la vio. Y Moisés se vio tan fuerte. Él creía que la orden era sacarlos como él quisiera, pero sacarlos. Y mató a un capataz producto de confiar en su corazón. Porque la forma en como Dios obra no tiene nada que ver en la forma en que el hombre obra o piensa. Cada una de las mencionadas condiciones de una fe poderosa, entonces, se cumplieron en Moisés. Se le permitió hacer sus primeros esfuerzos para el rescate y la emancipación de su pueblo. Él utilizó su energía, su fuerza, y mató al capataz. Y fracasó excelsamente. ¿Cuántos de nosotros, sincerémonos para las cámaras, cuántos de nosotros hemos fracasado excelsamente cuando nosotros hemos decidido caminar en nuestro propio camino? Levante sus manos para que lo graben. Eso. Henry, grábalo a todos.
Dale nomás. Grábalo. Todo lo que está, levanta tus manos, Marco. Marta, bien arriba. Tú sí que has sido fome. Arturo, vamos, levante sus manos. Somos los que hemos fracasado excelsamente, soberanamente, hermano. Hicieron un campeonato de los que han metido los pies y ahí salió Arturo primero. Y le collería al flaco Lizardo, hermano. Ni hablar de la Marcela Guala, ni hablar. Y llamó ahí, primero, hermano. ¿Qué pasó con él? Huyó a Madián. Amén. Abandonando toda esperanza de librarlo. Dios me manda, toma el capataz, lo mato, queriendo o no queriendo lo mato. Y dice, mejor me arranco. Y de sentirse el libertador, pasa a ser un fugitivo. Amén. ¿No te ha pasado a ti? Que usted oró por alguien y la persona fue bendecida, usted se sintió un libertador, y a los minutos, a la hora, al otro día se pega tremendo condoro. ¿Y qué quiere hacer? Huir, como un fugitivo. Y llega al culto como un fugitivo y se para ahí al final. Lo único que falta es que se meta al baño nomás del hombre. Usted tiene ganas que se levante una tabla y usted se acuesta ahí y que la tabla lo tape. Todos hemos sentido lo mismo, no te avergüences. Todos hemos escapado a Madián y hemos abandonado toda esperanza de librarlos. Y Moisés se fue a pasar años de soledad en el destierro, hasta que solo con la mayor dificultad pudo ser inducido a emprender la comisión divina. Él fue reducido al último extremo de la impotente nulidad, cuando la zarza ardiente resplandeció en su senda. Escúchame, Moisés pudo volver porque Dios lo buscó. Amén. Y Dios encendió una zarza, el arbusto silvestre más atorrante en Israel. ¿Qué viene haciendo aquí en Castro, en Chiloé? El espinillo. ¿Ah, no? No me diga usted la leerse, el espinillo, hermano. Y Dios se busca una zarza para hablarle a través de la zarza, para hablar a través de la debilidad, de lo insignificante. Una zarza, hermano, el espinillo. Usted ve el espinillo y le hagan de prender fuego, hermano. Ni se lo cuenta Bernabé eso. Usted ve el espinillo y usted busca el gualato, quiere desaparecerlo. Es insignificante. Me molestan los chicos del poli que están en nuestra iglesia, porque ahí los cursos tienen nombre de árboles, alavellano, ciruelillo. Y yo les digo que ellos son del curso de la zarza. Pabellano es mucho ya, la zarza. Dios se buscó una zarza para hablarle a este Moisés. Una zarza símbolo de completa debilidad. Símbolo de completa fragilidad. Sin embargo, esta zarza no era consumida por Dios, el cual tiene una característica. Dice la Biblia que Dios es fuego consumidor. Pero esta zarza, dice la Escritura, no se consumía. ¡Aleluya! Cuando Dios enciende algo es para que no se consuma, porque es suyo. Él va a consumir todo lo que no sea de Él. Lo va a hacer añico, lo va a desaparecer en tu vida. Pero lo que quede de Cristo, Él lo va a encender. Por eso Él busca una fe genuina. Porque cuando encuentra la fe de un hombre que abandona su orgullo, su impotencia y dice, Señor, soy hombre de labios incircunciso, Él dice, esta es mi zarza. A este yo lo puedo encender. A este. Porque no me voy a transformar en él en un fuego que consume, sino que lo voy a mantener encendido.
Bendito sea el Señor por esta figura de esta zarza. Porque Dios habla a través de la debilidad. Amén. ¿Cuántas zarzas hay acá? Zarza, hermano, zarza. Debilidad. Fragilidad. Algo básico. Y Dios habla a través de lo básico. Aleluya. Me gusta a mí, hermano, la entrada triunfal de Cristo, ¿cierto? En la ciudad. Arriba del burrito, ¿cierto? Qué lindo burro. Pero más lindo el que lo monta. Es el Señor. Amén. La zarza se enciende. Dios habla a través de la zarza. Y él no podía dudar del plan de Dios. Porque el Señor había revelado en su promesa hecha a Abraham hacía muchos años. Y por ahí, por acá, alguien le enseñó la escritura. Por ahí, por acá, él empezó a leer. Por ahí, por acá, y se fue enterando que eran 400 años como límite máximo de la morada de esclavitud en Egipto. Y por ahí, por acá, estábamos llegando a los 400 años y algo más. Y en cumplimiento de esto, Dios le dijo claramente que había bajado para librarlos. Ezequiel capítulo 12, verso 25 dice: porque yo Jehová hablaré, y la palabra que yo hable se cumplirá. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré una cosa y la cumpliré, dice Adonai el Señor. Moisés lo que hizo, él se dio tan completamente al propósito de Dios como la vara que él tenía en la mano. Él vio el asesinato, él fue protagonista de aquello. Y él vio su huida a Madián y andaba chuteando piedras, masticando alguna varilla silvestre, y de pronto aparece Dios en medio de una zarza. Tú nunca lo buscaste a Él, Él te buscó a ti. Tú nunca le buscaste, Él te buscó. Y ya había en Él una decisión, una convicción, y se entrega a la voluntad de Dios. Así como esa vara que iba a ser para demostración de poder, así Moisés se transforma en la vara de Dios para demostración de poder. ¿Salía poder de la vara porque la vara tenía poder? No. Era porque estaba en manos de Moisés. ¿Salía poder de Moisés porque Moisés pudiera generar ese poder? No. Era porque él estaba en las manos de su Dios. A esto se debió entonces su nombre escogido: el esclavo del Señor, el siervo del Señor, la vara del Señor. Aleluya. Y la constante reiteración de la frase que dice: como el Señor mandó a Moisés. Como el Señor mandó a Moisés, los capiteles del tabernáculo tendrán esta y esta medida. Sí, Señor. Como el Señor mandó a Moisés, el arca será hecho con esta y con esta medida. Sí, Señor. Como el Señor mandó a Moisés, pondrás pieles de tejón. Sí, Señor. Como el Señor mandó a Moisés, los detalles del tabernáculo, como los capiteles, las columnas, el material, fueron dictadas por Dios. Escúchame bien, no nacieron del corazón de un hombre que había estudiado y había sido enseñado en la Universidad de Egipto. Él no dijo: no, esta piel se va a echar a perder, tan fea. Yo encuentro un diseño que yo conocí cuando estudié el 4º año en la universidad en Francia. Deberíamos usar este tipo de piel. Él no dijo eso. Y la tribu de Judá, Moisés irá al frente. Moisés no dijo: no, pero es que del frente viene el viento norte. Y como yo sé de esto,
Él no dijo eso. Él no emitió ninguna opinión a pesar de todo lo que traía en su interior de ese conocimiento de Egipto. Él ya sabía, producto de todo el proceso de Dios, desde el asesinato hasta su vida a Madián y luego su vuelta, él ya sabía que no había espacio para opinar. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos creen que somos siervos del Señor? Y que la palabra no merece ni espera tu opinión. La palabra espera que tú la creas. La creas. Él se alimentaba de las promesas de Dios diariamente. Él las presentaba en oración. Él se apoyaba en las promesas. Y con frecuencia él sabía lo que era dejar detrás de sí la familia. Él lo experimentó. Él lo pasó. Cristo lo pasó. Señor, te vienen a buscar. ¿Quién? Tu mamá, tus hermanos. ¿Quién es mi mamá? ¿Quién es mi hermano? ¿Quiénes son ellos? Escuchen bien, les dice, que les quede claro. Mi padre, mi madre, mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Moisés era consumido por hacer la voluntad de Dios ahora. Ya no había ánimo de aportar, ya no había ánimo de tirar a un capataz, ya no había ánimo de hacer eso. Hoy no, solo tenía en sus manos un pedazo de palo seco. Seco. Por mandato de Dios, como dice la Escritura, y Jehová dijo a Moisés, y por mandato de Dios caminaba y hablaba, aunque pareciera que no sabía a dónde iba, él caminaba como mirando al invisible. Él se arrojaba a sí mismo, siguiendo al Señor, y se arrojaba detrás de él, escuche bien, a 3 millones de personas, absolutamente al cuidado del Señor. 3 millones de personas esperando qué va a decir Moisés. Ninguno de nosotros quisiera estar en sus túnicas. 3 millones de personas esperando qué va a decir, qué hay que hacer. Cuando tú tienes una vida que está entregada al Señor, tú estás totalmente seguro de su fidelidad. No te queda otra cosa más que creer que Dios obrará. Fe. Fe. Él estaba totalmente seguro de la fidelidad de Él, su eterna misericordia. Él confiaba en esto. La fe de Moisés, todo lo que era una zarza ardiente, continua, y una vara de poder en las manos de Dios. Eso era Moisés. Una zarza ardiente que no se consumía, que continuamente él hacía y hacía la voluntad de Dios, y una vara, un hombre que decía, yo no puedo, de mí no puede salir nada bueno, de mí no pueden brotar ninguna hoja, ninguna flor. Ese era él, una vara, una zarza. ¿Cuál es nuestro anhelo entonces? Que se nos revele exactamente cómo una fe como la de Él, cómo fue capaz de sacar a un pueblo, una nación completa, y sacarlas en pos de una tierra prometida. Este mundo está así. Y la única forma de rescatarlos es que Dios tenga hombres y mujeres de fe, que se traduce en personas que desconfían de ellos mismos y que confían total y absolutamente en Dios. Póngase en pie. No corra las sillas. Escúcheme. Los métodos de Dios no cambian.
los métodos del Señor nunca pasan. Dios siempre tiene a uno o a una que le crea, siempre, siempre. Dios siempre se guarda a algunos que van a ir en pos de Él, siempre. Y mi oración es que esta iglesia no sea la excepción. Que Dios encuentre en medio de nosotros personas hambrientas de poseer esta fe. ¿Para qué? Para que podamos ver otros éxodos. Personas que puedan salir, escapar. Mares que se abren. Mares cruzados por sendas de salvación. Y que en ti haya un anhelo de ser una vara en las manos de Dios. Y que abandones todo falso orgullo de decir, no, yo no quiero que Dios me use. Yo solamente quiero estar en su templo y con eso me basta. Sí, es cierto. En un comienzo nos basta. Pero ¿qué hay? ¿Qué hay de aquellos que se pierden? ¿Qué hay con aquellos que están como tú estabas cuando Dios te llamó? ¿Qué hay con ellos? Hubo Moisés en tu vida, uno que desafió a tus enemigos, a tus debilidades, a tu pornografía, a tus vicios, a tu depresión. Hubo un Moisés, hermano. Uno que dijo, ¿cómo le hablo a esta tiene una cara amarga, ¿cómo le digo? Así estabas tú. Tu rostro lo decía. Y no sabíamos cómo abordarte, pero apareció Moisés, un pastor, una hermana, un hermano, no lo sé. Uno que dijo, ¿cómo lo hago? ¿Qué tal si esta noche tú le dices, ¿cómo lo hago, Señor? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Si lo que ven los hermanos no es, Señor, lo que yo soy. Quiero ser, Señor, una vara en tus manos, de donde salgan brotes de flores de almendros, Señor. Quiero ser en tus manos, Señor, aquel que desafía a los enemigos. Quiero ser, Señor, en tus manos aquel que vaya a romper cadenas y abra, Señor, las cárceles de los cautivos. Quiero, Señor, ser en tus manos aquel que adora con cánticos de triunfo, aquel que cruzó un mar, Señor, una senda que se abrió y que llegó al otro lado y que con cánticos se alegró y celebró. Señor, aquí estamos. Levanta tus manos. Levanta tus manos, levanta tus manos. Habla con Él, dile, Señor, yo quiero ser. Yo quiero ser, yo quiero ser. Yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser. Yo quiero ser, Padre. Aquí estoy, Señor, para abandonar toda autosuficiencia, todo orgullo y toda soberbia. Aquí estoy, Señor. Todo lo aprendido en las universidades de Egipto, nada de eso sirvió, Señor, para que Moisés pudiera rescatar y emancipar a este pueblo. Lo único que tú requerías era que este hombre dijera, Señor, soy hombre de labios incircuncisos, soy hombre de labios sucios,
¿De dónde emergerá el poder y la convicción para hablar delante de Faraón y rescatar a este pueblo? ¿De dónde, Señor? Dice la palabra que el Señor le dijo: tú serás mi voz, tú serás Moisés. Porque cuando yo encuentro uno que sabe que él no puede ser, es cuando yo puedo hablar. Levanta tus manos al Señor. Aleluya. Aleluya. Oh, sí, Señor. Padre, gracias.